Entrevista al Día con Hernán Higuera. Larry Yumibanda, él es presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil, nuestro segundo invitado, a quien doy la más cordial bienvenida. Vamos a analizar cuál es el panorama que le espera al próximo gobierno en lo económico, pero antes darles una noticia que ya detallaremos en el segmento internacional. La guerra comercial sigue. Acaba de anunciarse que China sube al 84% sus aranceles a los productos de Estados Unidos. Esto luego de que Estados Unidos anunció aranceles del 104% a China. El país asiático acaba de responder a la medida. Así que la situación es compleja en cuanto al tema de la guerra de los aranceles en el mundo. Larry, muy buenos días, ¿cómo está? Analicemos la situación de nuestro país. Con todo este escenario, este macroescenario, ¿qué le espera al próximo gobierno en lo económico? Porque no los hemos escuchado hablar de aquello, ¿no? Más bien bonos por aquí, bonos por acá, obras para allá, hospitales por acá y un montón de ofertas. Y lo que nos preguntamos a pocos días de las elecciones es, ¿y la plata de dónde van a sacar? ¿Cómo está el panorama económico para el próximo gobierno, sea quien sea? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días también a la audiencia. Como hemos conversado en otras oportunidades, la situación económica no ha cambiado, sigue siendo de incertidumbre, sigue siendo de bajo crecimiento. De hecho, me sorprende mucho que el Banco Central se haya apresurado dando una previsión económica de 2.5%, cuando inicialmente había dicho que el crecimiento económico va a ser del 1%. No hay una argumentación real sobre esa perspectiva. Lo que a nosotros lo manifestamos aquí sí públicamente, de que las previsiones económicas se van a mantener en el orden del 1%, que es una situación un poco complicada dado el impacto, por ejemplo, de las inundaciones que tiene la economía, dado el impacto de que, por ejemplo, la inversión extranjera directa del año pasado apenas fue de $230 millones, y también bajo los escenarios en cuanto al financiamiento. Entonces yo creo que la situación económica es delicada y va a tener el próximo gobierno, sea presidente o presidente, se lo definirá la ciudadanía, tomar cartas sobre el asunto, pero trabajando sobre reformas estructurales que a veces son políticamente no tan correctas, ¿no? El mayor problema que le va a tocar enfrentar, ¿cuál es? Primero, el tema del financiamiento, la reforma presupuestaria 2000. Ingresos. 25, claro, por supuesto. Entonces, ya se evidencia signos, por ejemplo, de déficit fiscal que va a superar lo del año pasado. Aunque el año pasado se hizo un esfuerzo de reducir el déficit fiscal, que de acuerdo a la cifra del Banco Central cerró en $2.400 millones, este año posiblemente se incremente porque no se van a conseguir los recursos, por ejemplo, en la remisión tributaria. Va a haber recursos parcialmente en materia de contribuciones por parte de la banca, de las autorretenciones también va a haber recaudación parcial. Entonces el escenario es complejo. Aún si a esto le sumamos el tema de que el precio del barril de petróleo ha descendido drásticamente, la situación se pone aún peor. Por eso que aquí es necesario, como lo dije en la respuesta anterior, reformas estructurales que de alguna otra forma permitan, que si bien es cierto son políticamente incorrectas, pero son necesarias para una salud económica de cara a los próximos años. Ahora bien, de todo el ofertillo que nos han dado en esta campaña electoral, ¿cuán de lo que han dicho es viable? Porque ahora estamos en un invierno y no tenemos recursos para, por ejemplo, rehabilitar el sistema vial del país, pero lo dicen con una facilidad como si plata es lo que más hubiera, y eso no existe. El tema radica en que qué van a hacer, por ejemplo, con el uso de las reservas internacionales. Ajá. Si van a reformar la ley, me refiero al Código Orgánico Monetario Financiero, y van a volver los famosos bonos que hace el gobierno para que los compre el Banco Central, obviamente van a obtener liquidez y van a dar una especie de alivio temporal. Pero el tema es qué va a pasar de cara al 2026. Acuérdense que la prórroga presupuestaria de este año es prorrogada, pero en el informe técnico presupuestario que presentaron en enero ya mencionan gastos por aproximadamente $34.000 millones, que es una cifra sumamente alta que se ha venido incrementando con respecto al año anterior, pero en fuentes de financiamiento, aparte del mecanismo que le acabo de mencionar, si es que la Asamblea se lo viabiliza,
pero el FMI también tiene que entregar recursos por $1.000 millones y sumando todos los multilaterales llegarán a 4.000 millones. Entonces, falta financiar aproximadamente $7.000 millones, que eso de ahí, dada la coyuntura histórica, a lo mejor terminan ejecutando un 80 o un 85% del presupuesto y lo demás se va para atrás. Entonces, lastimosamente la dinámica que ha ocurrido en los últimos años, y es por eso que de alguna otra forma la economía no despega, ¿no? Han dicho que van a bajar el IVA. La candidata Luisa González ha dicho que va a bajar el IVA. Noboa ha dicho que lo va a mantener. Que van a traer la inversión extranjera, pero la inversión extranjera ahora mismo está paralizada, esperando que se decide el próximo domingo. Y como usted bien anotaba, el Banco Central se anticipó a decir que va a haber un crecimiento económico que no sabemos por dónde viene en realidad. A ver, en cuanto a la inversión extranjera, desde que se comenzaron a hacer las desinversiones en minería, ha venido de capa caída. Como le mencionaba, apenas el año pasado fue de $232 millones. Ha habido poca inversión en áreas estratégicas, como por ejemplo la agricultura, el comercio, la construcción, la explotación de minas y canteras. Ya poco se ha invertido ahí porque las últimas inversiones vinieron de Canadá y de China. Y también países como Inglaterra, Canadá, Italia, España, Costa Rica, México, entre otros, han disminuido sus inversiones al Ecuador, porque la situación económica no mejora. O sea, son 10 años de bajo crecimiento, la clase media se empobrece, reformas tributarias conforme van pasando los años, no hay un respeto a la institucionalidad. Entonces, si no hay estas famosas concesiones de los sectores estratégicos, el nivel de inversión extranjera directa no va a mejorar. Por eso hay que apuntar a la inversión nacional. Y para eso yo creo que es el momento oportuno de hacer una revisión de las tasas de interés. Yo creo que, dada de que la tasa de inflación está a la baja, creo que cerró en medio punto porcentual o un poco menos de medio punto porcentual, dado también de que la banca tiene que ser eficiente, dado que el costo de fondeo, y aquí entra un papel fundamental el Estado, de prestarle a la banca a una tasa de interés para que lo pueda colocar también una tasa de interés conveniente. Entonces yo creo que hay todavía acciones por parte del gobierno, pero se necesita reformas de cortísimo plazo, y ahí es donde tiene que ver el tema de tasa de interés. El tema del IVA se puede bajar un punto, otro punto, pero en la medida que también se disminuye el gasto tributario, que son las exenciones, exoneraciones, devoluciones de impuestos o deducciones para el pago de impuestos a la renta que se otorgan a empresas y a la ciudadanía. Pero eso es un tema netamente técnico, pero se puede balancear, y yo creo que por ahí va el camino sin perjuicio de la reforma de mediano y largo plazo. Muy bien, esperemos entonces, ojalá después de las elecciones el panorama mejore y gane quien gane, pues tome las decisiones económicas adecuadas, porque la situación económica del país, digamos, no es de lo mejor. Y un tema importante allí, la generación de empleo, el tema de la inflación, el control, la dolarización y todas esas cuestiones económicas que han sido fruto de polémicas y discusiones en la presente campaña electoral. Gracias, Larry, por el análisis, por las cifras y por los datos que nos ayudan a entender cuál es la situación que le espera al próximo gobierno, sobre todo en lo económico. Muy gentil, buen día. Buen día, un abrazo y un abrazo a la audiencia. Gracias, 6:56 minutos.